Muy buenas a todos a este primer vídeo del temario de la IB de Química. Comenzaremos, obviamente, por el punto 1, modelos de la naturaleza particular de la materia. Este vídeo se enfocará en el punto 1.1, introducción a la materia particulada. Así pues, comenzaremos por el punto 1.1.1, creo que lo he dicho bien. Los elementos son los constituyentes primarios de la materia, que no pueden descomponerse químicamente en sustancias más simples. Comenzaremos definiendo los tipos de materia que hay. La materia se divide en dos grupos, sustancias puras y mezclas. Comenzaremos por las sustancias puras. Una sustancia pura es un tipo de materia que tiene una composición uniforme y propiedades constantes en toda su extensión. Esto significa que cualquier muestra de una sustancia pura tendrá la misma estructura química y física. Estas sustancias puras se dividen a su vez en otros dos grupos, elementos y compuestos. Un elemento es una sustancia pura que no se puede descomponer en sustancias más simples mediante procesos químicos. Está compuesto por átomos que tienen el mismo número de protones en su núcleo. Un ejemplo de elemento sería oxígeno, hidrógeno, carbono, y así os puedo decir todos los elementos que hay en la tabla periódica. A continuación, tenemos los compuestos. Un compuesto es una sustancia pura formada por la combinación química de dos o más elementos en proporciones definidas. Los átomos de los elementos se unen mediante enlaces químicos para formar moléculas o redes cristalinas. Un ejemplo de compuesto sería el agua, que está formado por moléculas de H2O. Estos compuestos se pueden dividir en elementos mediante métodos químicos. El ejemplo de la molécula de H2O se podría dividir mediante una hidrólisis. Ahora, ¿qué es una mezcla? Una mezcla es una combinación de dos o más sustancias en la que cada una de ellas conserva sus propiedades químicas individuales. Hay dos tipos, homogénea y heterogénea. La homogénea es cuando puedes discernir entre los componentes. Y heterogénea es cuando no puedes hacerlo. Un ejemplo de homogénea sería agua y sal. Cuando tú a un vaso de agua echas sal y lo remenas, al final se convierte en uno solo. No puedes discernir que hay sal, a menos que lo pruebes. Parece un vaso de agua normal. En cambio, un ejemplo de heterogénea, usando el mismo ejemplo del vaso de agua, si echas aceite, es una mezcla, porque tú puedes mezclar, pero no se llegan a unir y no quedan como una sola combinación, porque las densidades son distintas y al final hay una que flota y la otra queda abajo. Las mezclas, igual que los compuestos, se pueden separar en elementos por métodos químicos. Estas también se podían separar, esta vez en sustancias puras, mediante métodos físicos. Un ejemplo sería un vaso de agua con sal, una mezcla homogénea, que se podría separar mediante la evaporación del agua. El agua se huiría y la sal quedaría abajo en el vaso. Continuaremos con los tipos de enlaces. Existen tres tipos de enlaces: covalentes, iónicos y metálicos. Los enlaces covalentes. Un enlace covalente es un tipo de enlace químico que se forma cuando dos átomos comparten uno o más pares de electrones de sus capas de valencia para alcanzar una configuración electrónica más estable, imitando la estructura de los gases nobles. Este tipo de enlaces es común entre los átomos no metálicos. Volvemos al ejemplo del átomo de agua, el H2O. Sería un ejemplo de enlace covalente. Y ahora vamos a definir estos conceptos nuevos, que es una capa de valencia. Una capa de valencia, si a grosso modo, se viene a referir al último orbital de un átomo. Y en este caso, en la imagen, pues podemos ver que el último orbital del oxígeno sería el que está por fuera, que tiene 3 electrones,
Y el hidrógeno pues solo tiene un orbital que con un electrón sería ese. ¿Qué quiere decir configuración electrónica estable? Una configuración electrónica estable viene a ser, por así decirlo, cada orbital tiene unas vacantes que ocupan los electrones. Entonces, si esas vacantes se completan, quiere decir que el orbital está completo y por lo tanto, si solo tienes un número de orbitales y todos están completos, tienes una configuración electrónica estable, que es lo que pasa con los gases nobles. ¿Qué pasa con el oxígeno? El oxígeno tiene un orbital 1, que sería el de 2 electrones, que estaría completo. Pero el segundo orbital no está completo. Le faltan 2 electrones. ¿Por qué le faltan 2 electrones? Porque se quiere parecer al neón, que es el gas noble más cercano a él, que tiene 10 electrones. Entonces, si él tiene ya 2 de la primera capa y 6 de la segunda, tiene 8, le faltan 2. ¿Qué hace el hidrógeno? El hidrógeno quiere parecerse al helio, que es un gas noble que tiene 2 electrones, que cumple, el primer orbital. Como el oxígeno, que tiene el primer orbital 2 electrones, pues él tiene que cumplir también con esos 2. ¿Qué es lo que hace? Bueno, ¿qué es lo que hacen? El oxígeno y el hidrógeno se combinan, comparten electrón para poder llegar a esa configuración. Así, el hidrógeno comparte un electrón y deja el suyo al oxígeno. Y el oxígeno pues, se combina con estos 2 hidrógenos para conseguir esos 2 electrones que le faltan, creando la molécula del agua, el H2O, que ya tendría esos 10 electrones y por lo tanto ya tendría una configuración electrónica estable. Seguimos con los enlaces iónicos. Un enlace iónico se forma mediante la transferencia de electrones de un átomo a otro, generando iones con cargas opuestas que se atraen electrostáticamente. Normalmente, un átomo de metal pierde 1 o más electrones convirtiéndose en el catión con carga positiva, mientras que el no metal gana esos electrones convirtiéndose en un anión con carga negativa. Aquí tenemos el ejemplo del cloruro de sodio, de la sal común, donde el átomo de sodio, Na, pierde un electrón para convertirse en un catión, Na+, y el átomo de cloro, Cl, gana ese electrón para convertirse en un anión, Cl-. Sí, pues se crearían estos iones de cargas opuestas y mediante una fuerza electrostática se crearía este enlace iónico. Normalmente los compuestos iónicos forman estructuras cristalinas en la que los iones se disponen en un patrón regular que maximiza la atracción electrostática y minimiza la repulsión entre iones de la misma carga. Seguimos. Finalmente, los enlaces metálicos. Un enlace metálico es un tipo de enlace químico que se encuentra en los metales, en el cual los átomos de metal comparten un mar de electrones deslocalizados que se mueven libremente a través de la estructura cristalina del metal. Como veis, los átomos de metal pasan a formar aniones, o sea, iones con carga positiva, ya que tiene una tendencia a perder electrones de sus capas de valencia. Entonces, este mar de electrones que se forma haría posible una fuerza electrónica lo suficientemente potente como para mantener estos átomos con carga positiva de metal unidos, creando una estructura estable que se llama enlace metálico. Como veis, se puede calcular la fuerza electrónica de la molécula mediante la fórmula Z+,
por Z menos partido de R, donde Z más es la cantidad de carga positiva que hay, Z menos la cantidad de carga negativa que hay, y R la distancia entre ellas. Luego la densidad de carga se calcula como la densidad de carga es igual a carga partida por el volumen del átomo. Y ya sí que sí, para acabar, una tabla comparativa de las características más esenciales de los enlaces. Conductividad eléctrica. En los covalentes generalmente no se conducen. En los iónicos, en solución o fundidos. Y en los metálicos, pues gracias a ese mar de electrones, pues sí que se conduciría tanto en estado sólido como en líquido. Puntos de fusión y ebullición. En los covalentes suelen ser bajos y o moderados, y en los iónicos altos. En los metálicos pues variable, según el tipo de metal. La solubilidad en agua, pues en los covalentes es variable, algunos sí que son solubles y otros no. En los iónicos pues generalmente sí que son solubles, y los metálicos pues sí que sí solubles. Y finalmente pues unas propiedades físicas, los covalentes pues, normalmente tienen unas moléculas muy discretas, pueden ser tanto gases, líquidos, sólidos. Los iónicos pues normalmente encontramos en estado sólido, sólidos cristalinos, duros y frágiles. Y los metálicos pues también se suelen encontrar en estado sólido, son maleables y dúctiles. Hasta aquí la estructura 1.1.1. Comenzamos la estructura 1.1.2. La teoría cinética molecular es un modelo para explicar las propiedades físicas de la materia, sólidos, líquidos y gases, y los cambios de estado. Los estados de la materia. Encontramos 3 estados de la materia, los más abundantes. Sabemos que existen otros como el plasma, condensado de fermiones, etc. Pero estos son los 3 primordiales: sólido, líquido y gas. Sólido es un estado que tiene una forma fija y un volumen fijo. Líquido tiene un volumen fijo, pero no una forma fija. Y el gas no tiene ni forma ni volumen fijo. Características. La forma y el volumen ya las hemos comentado. Las fuerzas. Se refiere a las fuerzas de partículas. En los sólidos son fuertes, en los líquidos son fuertes, pero no lo suficientemente fuertes como para prevenir el movimiento relativo de las partículas, y en el gas son negligibles. La proximidad de las partículas en los sólidos y en los líquidos son cercanas, en los gases son muy separadas, pero con colisiones frecuentes entre ellas. Y el movimiento de las partículas en los sólidos son vibraciones en torno a un punto fijo, en los líquidos son vibraciones, rotaciones y movimientos de traslación, y en los gases pues son traslación rápida, hay muchas colisiones y son también frecuentes rotaciones y vibraciones. Cambios de estado. Se puede cambiar el estado de la materia aumentando o disminuyendo la temperatura de esta. Se puede pasar de sólido a líquido mediante una fusión o derretimiento, aumentando la temperatura. De líquido a gas mediante evaporación o ebullición, también aumentando la temperatura. Pero incluso un cambio muy brusco puede cambiar de sólido a gas sin pasar por líquido, haciendo una sublimación. También disminuyendo la temperatura, pues podemos hacer la inversa. De gas a líquido con la condensación o licuación, de líquido a sólido con la solidificación, o de gas a sólido con la cristalización o sublimación inversa. Y acabamos la estructura 1.1.2. Y comenzamos la estructura 1.1.3. La temperatura T en Kelvin K es una medida de la energía cinética media, EK. La teoría de la materia particulada. ¿Qué dice esta teoría y qué fundamentos tiene? Toda la evidencia disponible apunta al hecho de que toda la materia está hecha de partículas y están en constante movimiento.
La teoría cinética describe el movimiento de las partículas en sólidos, líquidos y gases. A cualquier temperatura por encima del cero absoluto, las partículas tienen energía, y esto se expresa como movimiento, energía cinética. La energía media de las partículas es siempre proporcional a la temperatura de la muestra. La energía se distribuye sobre todas las partículas de forma aleatoria. Esta da como resultado un reparto estadístico de la energía, llamada distribución Maxwell-Boltzmann. Los grados de libertad, que son el modo en que las partículas pueden moverse, se llama su grado de libertad. Las partículas en un sólido solo pueden vibrar alrededor de posiciones fijas, dentro de una estructura, mientras que las partículas de un líquido pueden vibrar, rotar y desplazarse en un grado limitado. Las partículas en un gas tienen libertad de movimiento en términos de vibración, rotación y traslación. A temperatura ambiente, las partículas de gas se mueven muy rápido y colisionan muy a menudo. Como todas se mueven en diferentes direcciones con diferentes velocidades, se utiliza la siguiente fórmula para calcularla. La velocidad media es igual a raíz cuadrada de 3RT partido de mr, donde r es la constante universal de los gases, que equivale a 8,314 julios partido mol por Kelvin. T es la temperatura absoluta en Kelvin. Y mr es la masa molar del gas en kilogramos partido mol. Aquí a la derecha tenemos un ejemplo con el amoníaco. La temperatura ambiente sería 298 Kelvin y la masa molar del amoníaco 0,017 kilogramos partido mol. Sustituyendo los valores, la fórmula queda como que la velocidad media será igual a raíz cuadrada de 3 por 8,314 por 298 partido de 0,017. Queda como resultado 660 metros por segundo. Y hasta aquí llegaría el vídeo.